Elena no era de las que llamaban la atención con vestidos llamativos ni palabras altisonantes. Su belleza estaba en la calma de sus manos mientras cocinaba para los ancianos del barrio, en la paciencia con que enseñaba a los niños a leer la Biblia, en la forma en que escuchaba, con los ojos bajos y el corazón abierto, los dolores ajenos como si fueran suyos. Todos en el pueblo decían, Elena es un regalo del Señor. Pero había un silencio en su mirada, un hueco que ni siquiera ella entendía del todo. Casada desde hacía 7 años con Daniel, un hombre justo, trabajador, respetado como dueño del molino y cabeza de familia, Elena había construido su vida en torno a un sueño sencillo, una casa llena de risas infantiles, de pies descalzos corriendo por el patio, de oraciones dichas alrededor de la mesa con voces pequeñas que aún no sabían a quién agradecían, pero lo hacían con todo su ser. Pero ese sueño no había florecido. Una tarde, mientras colgaba la ropa al sol, escuchó voces cerca del pozo. 2 mujeres del pueblo reían en voz baja, y una dijo, pobrecita Elena, tan buena, pero qué cruz tan pesada cargar. Daniel merece un heredero. Elena no respondió. Solo apretó la sábana entre sus dedos hasta que los nudillos se le volvieron blancos. Entró a la casa, cerró la puerta con suavidad y se sentó en el suelo de la cocina, abrazando sus rodillas como si así pudiera abrazar también el dolor que no tenía nombre. Esa noche, Daniel llegó más tarde de lo usual. El silencio entre ellos ya no era cómodo, se había vuelto espeso, como humo que no se disipa. ¿Cenaste?, preguntó él, quitándose el sombrero. Sí, respondió Elena, sin mirarlo. Hubo una pausa. Luego, con voz ronca, Daniel murmuró, hoy don Samuel me preguntó si pensábamos adoptar. Elena alzó la vista, con los ojos brillantes. ¿Y qué le dijiste? Daniel desvió la mirada. Le dije que un hijo adoptado no es lo mismo. Que el linaje, que la sangre. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Elena. Ella asintió, tragando saliva. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas para llorar por lo que nunca había tenido. Daniel, dijo suavemente, ¿sabes qué dice el Salmo 113? Él la miró, confundido. Hace sentar a la estéril en la casa, como madre feliz de hijos. Daniel no respondió. Solo se quitó las botas y se fue a dormir. Pero esa noche, ninguno de los dos durmió. En el pueblo, la fe era fuerte, pero también lo eran las costumbres. Y cuando una mujer no daba hijos, por más que orara, por más que sirviera, por más que amara, el mundo la miraba con lástima, como si su cuerpo fuera una promesa incumplida. Elena lo sentía en cada mirada, en cada silencio incómodo, en cada bebé que nacía y que, inevitablemente, alguien comparaba con lo que ella no tenía. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Daniel, era que Elena, todas las mañanas antes del alba, se arrodillaba frente a la ventana y oraba. No pedía un hijo. No más. Ahora pedía paz. Pedía fuerzas para amar sin esperar nada a cambio. Pedía que su corazón no se endureciera, aunque el mundo lo intentara. Y mientras tanto, el viento seguía moviendo las hojas de los olivos, y las campanas seguían llamando al pueblo a la iglesia, pero algo en el aire había. Una noche, después de una cena en silencio, Daniel regresó del molino con los hombros caídos y el rostro marcado por una decisión que había estado incubando semanas enteras. Se sentó frente a la mesa, con las manos temblorosas apoyadas sobre el mantel desgastado. Elena lo miró desde la hornalla, donde calentaba agua para el té. No dijo nada. Solo esperó. Elena, dijo él, con la voz baja, como si temiera que las paredes lo juzgaran, hoy estuve con mi tío José. Ella sintió, sin dejar de remover la cuchara en la taza. Me dijo, que no está bien. Que un hombre sin hijos no tiene raíces. Que en la eternidad, ¿quién recordará mi nombre? Elena se detuvo. Miró el vapor que subía del agua como si en él pudiera encontrar una respuesta. Daniel, susurró, ¿acaso Dios no recuerda tu nombre? Él bajó la cabeza. No se trata solo de eso. Es el pueblo, los vecinos, hasta mi madre me mira con pena. Y tú sufres en silencio. Yo lo veo cada día. No sufro por no tener hijos, respondió ella, acercándose lentamente. Sufro porque siento que ya no soy tu esposa, solo una carga que toleras. Daniel alzó los ojos, sorprendido. Jamás pensaría eso. Protestó,
pero su voz carecía de fuerza. Entonces, ¿por qué me miras como si yo hubiera fallado?, preguntó Elena, y esta vez su voz tembló, no de miedo, sino de una verdad que ya no podía contener. ¿Crees que no he llorado, que no he suplicado en la noche, que no he ofrecido mi corazón 1000 veces al Señor pero Él no me ha dado hijos, y aún así, me ha dado a ti? ¿Acaso eso no es suficiente? Daniel se levantó, inquieto, y caminó hacia la ventana. Afuera, la luna iluminaba los campos vacíos. No es suficiente para el mundo, Elena. Y yo, ya no sé si soy lo bastante fuerte para enfrentarlo solo contigo. Las palabras cayeron como un puñal envuelto en seda. Elena retrocedió un paso, como si la hubieran abofeteado sin tocarla. Solo conmigo, repitió, con un hilo de voz. Eso es lo que soy para ti, tu única opción, y aún así, insuficiente. Daniel se volvió, arrepentido al instante. No quise decir eso. Quise decir que tal vez, sería mejor para ti irte. Elena lo miró fijamente. El corazón le latía con tanta fuerza que creyó que se le saldría del pecho. Irme, no para siempre, dijo él, torciendo las manos. Solo, hasta que las cosas se calmen. Hasta que yo entienda qué hacer. Don Samuel habló de una hermana suya en el norte, en San Lorenzo. Tiene una casa pequeña, vive sola, te acogería. Nadie te juzgaría allá. Elena no gritó. No lloró. Solo cerró los ojos un instante, como si estuviera escuchando algo que venía de muy lejos. ¿Y tú?, preguntó al fin. ¿Qué harás mientras yo me voy? Daniel no supo responder. Miró el suelo, las grietas entre las baldosas, cualquier cosa menos a ella. Viviré, como pueda. Hubo un largo silencio. El reloj de la pared marcaba cada segundo como una gota de sangre cayendo sobre el alma. Entonces, dijo Elena, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, prepararé mi maleta al amanecer. Elena, intentó Daniel, pero ella ya se había dado la espalda. No me pidas perdón, dijo sin mirarlo. Porque si lo haces, sabré que no entiendes nada. No me estás protegiendo, Daniel. Me estás expulsando. Y lo peor, es que lo haces creyendo que es lo correcto. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si el cielo también llorara en silencio. Elena puso en una pequeña maleta lo esencial: su Biblia, una manta tejida por su madre, un par de vestidos, y la cruz de madera que Daniel le había regalado el día de su boda. Se la quitó del cuello y la dejó sobre la almohada, junto a una nota que decía: solo confío en que Dios me llevará a donde debo estar. Al salir, no miró atrás. Pero al cruzar el umbral, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No por el dolor de irse, sino por el dolor de saber que el hombre que juró amarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, la había dejado ir, no por amor, sino por miedo. Y así, con el viento frío abrazando su rostro y los pies descalzos sobre el sendero, tiempo había caminado cuando sus piernas cedieron. Se sentó al borde del sendero, bajo la sombra de un viejo nogal, y por primera vez desde que salió de su casa, respiró. No era alivio lo que sentía. Era un silencio extraño, como si el mundo hubiera dejado de hablarle. Cerró los ojos y apoyó la frente en sus rodillas. En ese momento, sin lágrimas, sin gritos, solo con un susurro roto, oró: Señor, si ya no soy esposa, ¿quién soy? El viento movió las hojas sobre su cabeza, suave, como una caricia. No hubo respuesta audible. Pero en su pecho, algo se desató. Una especie de paz incomprensible, que no venía de entender, sino de soltar. Continuó caminando. Horas después, el sendero se bifurcó. A la izquierda, un puente de madera conducía a un pueblo pequeño, dormido entre colinas verdes. A la derecha, el camino se perdía entre los campos secos. No tenía mapa, ni monedas, ni nombre que dar. Solo fe. Y así, sin pensarlo, eligió el puente. Al cruzarlo, una campana lejana repicó. Era mediodía. Las puertas de las casas estaban abiertas. Desde una ventana, una anciana regaba geranios en una maceta de barro. Al ver a Elena, detuvo su regadera. ¿Buscas a alguien, hija?, preguntó con voz suave, como si ya supiera quién era. Elena titubeó,
con la garganta seca. No, no exactamente. Solo, un lugar donde descansar. La anciana la observó con ojos que parecían haber visto siglos de dolor y gracia. Sin más, abrió la puerta de par en par. Entra. Aquí hay pan y techo. Y si Dios te trajo hasta esta puerta, no fue por casualidad. Elena dudó. Pero el aroma a pan recién horneado y la calidez en la mirada de la mujer derribaron sus últimas defensas. Dio un paso adelante, y luego otro. Gracias, dijo, con la voz quebrada. Soy Inés, dijo la anciana, mientras le ofrecía un banco junto a la mesa. Y él, señaló a un hombre mayor que entraba con un cesto de leña, es mi esposo, Mateo. El hombre asintió con una sonrisa tímida. ¿Y tú, hija? Elena bajó la vista un instante. Luego, con una calma que la sorprendió, respondió, me llamo Elena. Y por ahora, eso es todo lo que soy. Inés no hizo preguntas. Solo le sirvió una taza de té caliente y le dijo, aquí no necesitas ser nada más que tú misma. Esa noche, Elena durmió en una cama sencilla, cubierta con una manta tejida a mano. Afuera, las ranas cantaban y las estrellas brillaban con una claridad que nunca había notado en el valle. No soñó con Daniel. Soñó con agua clara, con manos pequeñas tomándola de la suya, con una voz infantil que decía mamá. Se despertó antes del alba, con el corazón palpitante. Por un instante, pensó que era solo un sueño. Pero algo en su interior le decía que no. Que aquello, era una promesa. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Inés a amasar pan, le preguntó, ¿por qué me acogieron así? Ni siquiera me conocen. Inés sonrió, con los ojos brillantes. Hace años, cuando Mateo y yo perdimos a nuestro único hijo, una mujer como tú llegó a nuestra puerta. No dijo nada. Solo lloró. Y nosotros la abrazamos. Hoy, es pastora en otra provincia. Me escribió hace poco, ustedes me salvaron sin saberlo. Hizo una pausa, y añadió, con voz serena, a veces, Dios no nos da lo que pedimos, porque tiene algo mejor que no sabíamos que necesitábamos. Elena sintió un nudo en la garganta. Miró sus manos cubiertas de harina, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió incompleta. Se sintió, en camino. Los días pasaron. Elena ayudaba en la huerta, cuidaba de los animales, enseñaba a los niños del pueblo a leer en la pequeña escuela que la iglesia mantenía. La gente la miraba con curiosidad al principio, pero pronto, con cariño. No preguntaban de dónde venía. Solo veían su bondad, su paciencia, la forma en que rezaba antes de cada comida como si realmente creyera que alguien la escuchaba. Una tarde, mientras regresaba del río con un cántaro lleno, escuchó a dos mujeres murmurar, dicen que su marido la echó por no darle hijos, pobre alma, pero mira cómo brilla ahora. Como si Dios la hubiera sanado sin tocarla. Elena no se detuvo. Siguió caminando. Pero dentro de ella, algo nuevo florecía. No era rencor. No era añoranza. Era una semilla de esperanza, no por volver a ser lo que fue, sino por convertirse en lo que aún no era. Y mientras el sol se ponía tras las colinas, Elena supo, con una certeza que no venía de la razón sino del alma, que su historia no había terminado el día que era una cáscara vacía, llena de ecos y recuerdos que se negaban a marcharse. Cada mañana, se levantaba al alba, como siempre. Iba al molino, saludaba a los vecinos con un gesto seco, atendía los pedidos, revisaba las cuentas. Todo en orden. Todo en su lugar. Pero por las noches, al cerrar la puerta tras de sí, la soledad lo envolvía como una niebla helada. Una tarde, mientras arreglaba una rueda del carro bajo el sol bajo, don Samuel se acercó con una sonrisa cómplice. Ya te acostumbraste a la paz, muchacho. Daniel no miró hacia arriba. La paz no es lo mismo que la ausencia de ruido, respondió secamente. Don Samuel se quedó un momento en silencio, luego apoyó una mano en su hombro. Hace 3 semanas que no vas a la iglesia. No tengo nada que decirle a Dios, murmuró Daniel. Pero él sí tiene algo que decirte a ti. Daniel dejó la llave en el suelo y se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal. ¿Y qué diría? ¿Que hice mal? ¿Que debí esperar más? ¿Que debí amarla aunque no me diera hijos? No, dijo don Samuel,
con voz firme pero dulce. Diría que el amor no se mide por lo que das, sino por lo que estás dispuesto a perder por el otro. Y tú, Daniel, la perdiste por miedo. Daniel apretó los puños. Quiso gritar, defenderse, decir que no era así, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Porque, en lo más profundo, sabía que era cierto. Esa noche, no durmió. Se sentó frente al fuego apagado y miró el rincón donde solía estar la silla de Elena. Recordó cómo reía cuando él le contaba historias simples del campo. Cómo rezaba en voz baja antes de dormir. Cómo nunca lo juzgó, ni siquiera cuando volvía tarde del molino, cansado y de mal humor. Y entonces, por primera vez desde que la había dejado ir, Daniel lloró. No fue un llanto fuerte. Fue silencioso, lento, como una lluvia que cae sobre cenizas. Lloró no por la ausencia de hijos, sino por la ausencia de ella. Por la mujer que había amado y que, sin darse cuenta, había expulsado de su vida como si fuera un error. Al día siguiente, fue a la iglesia. No por costumbre. No por apariencia. Fue porque necesitaba arrodillarse. Se sentó en el último banco, con la cabeza baja, mientras el pastor hablaba del libro de Ruth: donde tú vayas, iré yo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Las palabras le atravesaron el alma. Al salir, se encontró con la madre de Elena, que lo miró sin rencor, pero con una tristeza tan profunda que lo hizo retroceder. ¿Sabes algo de ella? Daniel él negó con la cabeza. No. Pero, usted sí, la anciana suspiró. Solo que está viva. Que alguien la acogió. Que sigue rezando por ti. Daniel sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Rezaba por él, después de todo. De regreso a casa, abrió un cajón que no había tocado desde que Elena se fue. Allí estaba su pañuelo bordado, una cinta de cabello, y una carta que ella le había escrito el primer año de casados, cuando aún creían que tenían toda la vida por delante. La leyó de nuevo, despacio, como si cada palabra fuera una semilla que ahora, demasiado tarde, empezaba a germinar. ¿Qué he hecho?, susurró al vacío. Y en ese momento, una certeza lo invadió: no era demasiado tarde. No mientras ella respirara. No mientras su nombre aún tuviera eco en sus labios. Pero no sabía dónde estaba. No tenía forma de encontrarla. Solo tenía su culpa, y una esperanza frágil, temblorosa, como una vela en medio de la tormenta. Aferrado a esa esperanza, Daniel hizo algo que no había hecho en años: se arrodilló junto a su cama y oró. Señor, si aún hay tiempo, guíame hacia ella. No para recuperar lo que perdí, sino para pedirle perdón con toda mi vida. Y mientras afuera el viento arremolinaba las hojas secas, en algún lugar lejano, en él latiéndole con fuerza. Hola, llamó suavemente. No hubo respuesta. Solo el silencio inquietante de quien tiene miedo de ser encontrado. Avanzó con cuidado, apartando las cañas altas. Y allí, entre las raíces de un viejo sauce, vio a dos figuras pequeñas, empapadas, temblando. Un niño de no más de 3 años abrazaba a una niña aún más pequeña, con los ojos desorbitados por el frío y el terror. Elena cayó de rodillas. «Dios mío», susurró, mientras se quitaba el chal y los envolvía con él. «¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están sus padres?». El niño no habló. Solo la miró con unos ojos grandes, húmedos, como si ya hubiera visto demasiado para su edad. La niña escondió el rostro en su pecho. Está bien», dijo Elena, con la voz temblando. «Ya están a salvo». Los cargó en sus brazos, uno en cada lado, sintiendo el peso de sus cuerpos fríos contra su piel. Corrió de vuelta a la casa de Inés, gritando antes de llegar: «Inés. Mateo. Necesito ayuda». La puerta se abrió de golpe. Inés salió corriendo, con una manta en las manos. Mateo, tras ella, encendió el fuego en segundos. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó Inés, mientras frotaba las manitas de la niña. Estaban solos, en la orilla, respondió Elena, sin poder contener las lágrimas. Solos, Inés, como si Dios los hubiera dejado ahí para que yo los encontrara. O tal vez, dijo Mateo, con su voz grave y serena, Dios no los dejó. Los envió.
Pasaron horas. Les dieron sopa caliente, los secaron, los acostaron en una cama pequeña junto a la estufa. Elena no se movió de su lado. Les cantó una vieja canción de cuna que su madre le enseñó, una que nunca pensó que usaría, porque nunca pensó que tendría a quien cantársela. Al amanecer, la niña abrió los ojos y la miró. «Mamá», preguntó, con voz débil. Elena se quedó helada. No corrigió la palabra. No dijo, «No, soy Elena». Solo le acarició la mejilla y respondió, «Sí, mi vida. Estoy aquí». El niño, al oírlo, se incorporó y la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Y en ese abrazo, algo se quebró dentro de Elena, y algo más, mucho más hermoso, se soldó. A la mañana siguiente, fueron al pueblo. Buscaron al alcalde, al pastor, a cualquiera que pudiera darles noticias de los niños. Pero nadie los conocía. Nadie los reclamó. Pasaron días, luego semanas. Los rumores decían que una pareja de forasteros había sido vista cerca del lago días antes, discutiendo con violencia, y luego desaparecieron. «Es posible que los hayan abandonado», dijo el pastor, con tristeza. «O que algo peor les haya ocurrido». Elena no quiso imaginarlo. Solo supo una cosa con absoluta certeza: esos niños no tenían a nadie, salvo a ella. Una noche, mientras los arropaba, Inés se sentó a su lado. «¿Qué vas a hacer?». Elena miró sus rostros dormidos, tan pequeños, tan frágiles, y tan llenos de vida. «Voy a criarlos», dijo, con una calma que venía del alma. «No sé si soy su madre por ley, pero lo soy por amor. Y en el corazón de Dios, eso es lo único que importa». Inés le apretó la mano. «Entonces, Dios ya te ha respondido». Y así, sin papeles, sin ceremonias, sin más testigo que el cielo y el lago que los unió, Elena se convirtió en madre. Le pusieron nombres nuevos: Mateo, en honor al anciano que les dio techo, y Lucía, porque su risa era como la luz que atraviesa la oscuridad. Con el tiempo, los niños olvidaron el miedo. Corrían por el jardín, jugaban con los gatos, ayudaban a Elena en la huerta. Y cada noche, antes de dormir, le decían con toda la inocencia del mundo: «Gracias, mamá». Un refugio para muchos. Los niños la buscaban para aprender las primeras letras, las madres jóvenes le pedían consejo cuando la crianza las agobiaba, y los ancianos la llamaban «hermana Elena», con una ternura que solo nace del respeto verdadero. En la pequeña iglesia de madera, le pidieron que enseñara la clase dominical. Al principio dudó quién era ella para guiar a otros, pero Inés le dijo una mañana, mientras pelaban manzanas juntas: «No enseñas con tus palabras, Elena. Enseñas con tu vida. Y eso vale más que 1000 sermones». Así, cada domingo, sentada en un banco bajo la ventana por donde entraba la luz, Elena abría la Biblia y leía historias de mujeres como Ruth, como Ana, como María, mujeres que esperaron, que sufrieron, que confiaron. Y al final, siempre decía lo mismo: Dios no siempre da lo que pedimos, pero siempre da lo que necesitamos. A veces, nos lleva por caminos que no entendemos, solo para mostrarnos que Él está con nosotros, incluso cuando creemos que estamos solos. Mateo y Lucía crecían a su lado como dos brotes de luz. Mateo, curioso y valiente, con los ojos oscuros y la risa fácil, la seguía a todas partes, preguntando por qué las estrellas no se caían, por qué las flores cambiaban de color, por qué Dios permitía el dolor. Y Elena, en lugar de darle respuestas simples, le decía: «Algunas preguntas no tienen respuesta, solo compañía. Y Dios siempre está contigo, incluso cuando no entiendes». Lucía, más callada, más sensible, amaba cantar. A menudo, al atardecer, se sentaba en el porche y entonaba salmos con una voz tan pura que hasta los pájaros parecían callar para escucharla. Una tarde, mientras Elena colgaba la ropa, Lucía se acercó y le preguntó, con los ojos llenos de dudas infantiles: «Mamá, yo fui un error». Elena dejó la sábana en el suelo y se arrodilló frente a ella. «¿Por qué dices eso, mi vida?». «Porque una niña del pueblo me dijo que no soy tu hija de verdad. Que me encontraste, como a un perro perdido». Las palabras clavaron un puñal en el pecho de Elena. Pero no lo mostró. Solo tomó el rostro de Lucía entre sus manos y le dijo, con una certeza que venía del cielo: «Mírame bien, Lucía.
¿Crees que el amor se mide por la sangre? No. Se mide por los días que uno elige quedarse. Por las noches que uno se desvela. Por los abrazos que uno da sin pedir nada a cambio. Yo te elegí. Cada día, te elijo. Y eso te hace más mía que cualquier lazo de sangre. Lucía la abrazó con fuerza, y murmuró, entonces, tú sí eres mi mamá. Sí, hija, susurró Elena, con una lágrima resbalando por su mejilla. Soy tu mamá. Y tú eres mi milagro. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena se sentó en el porche con Inés. El lago brillaba bajo la luna, quieto, infinito. A veces tengo miedo, confesó Elena. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que un día vengan y se los lleven. Inés le tomó la mano. Si Dios los puso en tus brazos, nadie los arrancará de tu corazón. Ni siquiera el mundo. Y en ese momento, algo se movió en el sendero. Un hombre a caballo pasó a lo lejos, con el sombrero bajo, como si huyera de algo, o buscara algo. Elena lo miró por un instante, sin saber que su presencia era como una semilla de polvo que el viento arrojaba hacia su puerta. No lo reconoció. Pero el corazón le dio un vuelco. ¿Quién será?, murmuró. No lo sé, dijo Inés. Pero no temas. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte ahora. Elena sintió, pero esa noche soñó con el valle. Con los olivos. Con una puerta. Que se cerraba. Y con una voz que decía, ¿quién soy yo ahora?, al despertar, abrazó a sus hijos con más fuerza que nunca. Porque, aunque no lo sabía, el pasado estaba más cerca de lo que imaginaba, y el futuro, con todo su Elena estaba en la huerta, recogiendo tomates antes de que la lluvia los arruinara, cuando escuchó un grito agudo. No era humano. Era animal. Desesperado. Mamá. Gritó Mateo desde la puerta. Lucía se fue al lago. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué? Dijo que vio algo flotando. Que era un niño. Sin pensarlo, Elena soltó la canasta y corrió. La lluvia comenzó a caer en grandes gotas heladas, empapándola al instante, pero no le importó. Sus pies resbalaron en el barro, sus manos se rasgaron con las ramas, pero no se detuvo. Porque en ese momento, no era solo una madre, era un instinto, una fuerza, una promesa hecha en silencio el día que abrazó a esos niños por primera vez, nunca los dejaré. Cuando llegó a la orilla, vio a Lucía arrodillada en el fango, llorando, señalando hacia los juncos. Mamá, están ahí. Están solos. Elena se adentró en el agua helada sin dudarlo. El lago le llegaba a la cintura, el viento la empujaba, pero sus ojos no dejaban de buscar. Y allí, entre las cañas, medio hundidos, vio dos bultos pequeños. No eran muñecos. Eran niños. Un niño y una niña, tal vez de 2 y 4 años, vestidos con ropa empapada, pálidos, inconscientes. Dios mío, ayúdame, gritó, mientras los levantaba con toda la fuerza que tenía. Los cargó como pudo, tambaleándose, hasta la orilla. Lucía y Mateo la ayudaron a arrastrarlos al camino. Elena se arrodilló entre ellos, tiritando, y comenzó a frotar sus pechos, sus brazos, sus rostros. Despierten. Por favor, despierten. La niña tosió. Abrió los ojos, asustada, y rompió en llanto. El niño gimió, pero no abrió los ojos del todo. Corran a casa. Ordenó Elena a sus hijos. Díganle a la abuela Inés que traiga mantas y agua caliente. Rápido. Mientras esperaba, abrazó a los pequeños contra su pecho, cubriéndolos con su propio cuerpo, como si su calor fuera el último refugio del mundo. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía frío. Solo una certeza inquebrantable: estos niños están en mis manos, y eso no es casualidad. Cuando Inés y Mateo llegaron con una carreta, los llevaron a la casa a toda prisa. La chimenea ardió, las mantas envolvieron a los pequeños náufragos, y Elena no se movió de su lado ni un segundo. Horas después, cuando la tormenta amainó y la luna volvió a asomar entre las nubes rotas, el niño abrió los ojos. La miró con una mezcla de miedo y confusión. ¿Dónde está mamá?, preguntó con voz débil.
Elena tragó saliva. Sabía que, en algún lugar, una madre los había perdido. O los había abandonado. Pero en ese instante, lo único que importaba era que estaban vivos, y que necesitaban protección. «Estás a salvo ahora», dijo, acariciando su frente. «Aquí nadie te hará daño». Al día siguiente, el pueblo entero hablaba del milagro: 2 niños encontrados en medio de una tormenta, salvados por la mujer que ya había acogido a otros 2. Algunos decían que era obra de los ángeles. Otros, que el lago los había arrojado como ofrenda. Pero Elena no hablaba de milagros. Solo decía: Dios me los puso en el camino. Y eso es suficiente. Esa noche, mientras velaba su sueño, uno de los niños, la niña, la tomó de la mano en sueños y murmuró: «Mamá». Elena contuvo el aliento. No corrigió. No explicó. Solo entrelazó sus dedos con los de la pequeña y dijo en silencio, con el alma: «Aquí estoy. Y no me iré». Y en ese momento, sin saberlo, el destino de todos ellos, los 4 niños, Elena, y un hombre lejano que aún no había encontrado el camino de regreso, una tarde, mientras preparaba sopa, Elena los observaba desde la puerta de la cocina. Samuel, el mayor, jugaba en el suelo con un palo y unas piedras, construyendo algo que parecía una casa. Ruth, más pequeña, se aferraba a la orilla de su vestido como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Mamá», dijo de pronto, con una vocecita que apenas se oía, «tú también te irás». Elena se detuvo. Dejó la cuchara sobre la mesa y se arrodilló frente a ella. «¿Por qué piensas eso, mi vida? Porque, antes, la otra mamá se fue». El corazón de Elena se encogió como una hoja seca. No sabía quiénes habían sido sus padres, ni qué les habían hecho, pero en ese instante, supo que su mayor tarea no era darles techo, era sanar su desconfianza. «Escúchame bien, Ruth», dijo, tomando sus manitas frías entre las suyas. «Yo no soy otra mamá. Soy tu mamá. Y no me voy a ir. Nunca». «¿Lo prometes?». «Lo prometo ante Dios», respondió Elena, con la voz temblorosa. «Aunque el mundo se derrumbe, aunque venga otra tormenta, yo estaré aquí. Porque ustedes no son un accidente. Son un regalo. Y los regalos no se devuelven». Samuel dejó el palo y se acercó. La miró con esos ojos oscuros, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. «¿Por qué nos salvaste?», preguntó. Elena lo abrazó a él también. «Porque cuando te vi en el agua, no vi a un extraño. Vi a un hijo. Y una madre no piensa. Solo actúa». Esa noche, mientras los 4 niños dormían en la misma habitación, Mateo y Lucía en una cama, Samuel y Ruth en colchones en el suelo, Elena se sentó junto a la ventana abierta. El lago brillaba bajo la luna, en paz otra vez. Inés se acercó con 2 tazas de té caliente. «¿Estás segura de esto, Elena?», preguntó, sentándose a su lado. 4 niños, sin padres, sin papeles. La gente empezará a hablar. Las autoridades podrían intervenir. Elena miró hacia adentro, donde las respiraciones infantiles se mezclaban en armonía. «Ya hablé con el pastor», dijo. «Él conoce a un juez en la ciudad que es hombre de fe. Dice que, si demuestro que los cuido, que los amo, que los educo en el Señor, podrían darme la tutela legal. No será fácil. Pero lo haré». Inés sonrió, con los ojos húmedos. «Tu fe siempre fue silenciosa, pero ahora grita con hechos». «No es fe», corrigió Elena. «Es amor. Y el amor no pregunta si es posible, solo si es necesario». Las semanas pasaron. Elena enseñó a Samuel a leer con paciencia infinita. Cada sílaba era una victoria. Ruth, que al principio no hablaba, ahora reía cuando Lucía la hacía cosquillas. Los domingos, los 4 caminaban juntos a la iglesia, y cuando el pastor decía «familia», Elena ya no bajaba la cabeza. Alzaba la mirada, como si el cielo mismo supiera que su hogar, aunque no nacido en la sangre, era bendecido desde lo alto. Una mañana, mientras oraba en el jardín, Mateo se le acercó. «Mamá, ¿tú crees que Dios nos dio hermanos nuevos porque sabía que los íbamos a necesitar?». Elena lo abrazó. «Creo que Dios sabía que ellos nos necesitaban a nosotros.
Y que nosotros, necesitábamos aprender que el amor no tiene límites. Pero en medio de tanta paz, un temor silencioso crecía en su pecho. Porque sabía que el pasado nunca duerme del todo. Que algún día, alguien podría venir a reclamarlos, o peor, a juzgarla por atreverse a amar sin permiso. Y lo que no sabía era que, en ese mismo instante, a cientos de kilómetros de allí, un hombre que una vez la desterró por no darle hijos, acababa de escuchar un rumor que él una tarde, mientras colgaban la ropa juntos, Lucía preguntó de pronto: «Mamá, ¿tú tenías hijos antes de nosotros?» Elena se detuvo, con una sábana húmeda entre las manos. El viento soplaba suave, como si el cielo contuviera la respiración. «No, mi vida», respondió con calma. «Nunca tuve hijos, hasta que ustedes llegaron». «Pero, ¿por qué nos elegiste a nosotros?», insistió Samuel, que se había acercado sin hacer ruido. «Podrías haber elegido a otros». Elena los miró a los cuatro. Estaban allí, frente a ella distintos, rotos, hermosos. Unidos no por el destino, sino por la elección. «Porque el amor verdadero no elige por mérito», dijo, arrodillándose. «Elige por necesidad. Y ustedes, me necesitaban. Y yo, los necesitaba a ustedes más de lo que sabía». Mateo, con los brazos cruzados, frunció el ceño. «¿Y si alguien viene y dice que no somos tuyos?» Elena sintió un escalofrío, pero no titubeó. «Entonces les mostraré que el amor no se firma en papeles. Se escribe en los días. En las noches de fiebre. En los abrazos después de una pesadilla. En las oraciones antes de dormir. Y eso nadie puede quitarnos». Esa noche, mientras los arropaba uno por uno, Ruth la detuvo al salir. «Mamá, nos vas a amar siempre». Elena se inclinó y le besó la frente. «Hasta que mi último aliento se convierta en oración por ustedes». Al cerrar la puerta de su habitación, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Ya no sentía dolor por lo que no había tenido. Sentía gratitud por lo que le habían dado. Porque en cada mirada infantil, en cada «te amo» murmurado al oído, en cada abrazo espontáneo, veía la mano de Dios tejiendo algo más grande que sus sueños rotos. Pero el mundo no olvida tan fácilmente. Al día siguiente, en el mercado, una mujer del pueblo la miró con ojos curiosos y le dijo, como quien comenta el clima: «Dicen que tu marido, el del valle, está preguntando por ti». Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Mi marido, sí. Alguien lo vio en la feria de San Isidro». Preguntó si alguien conocía a una mujer llamada Elena que vive junto al lago, y que tiene hijos. El cántaro de barro que llevaba en la mano casi se le resbala. Lo sujetó con fuerza, como si fuera su propia compostura. «¿Por qué preguntaría eso?», logró decir, con la voz apenas un hilo. La mujer se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Pero dicen que cambió mucho. Que ya no es el mismo hombre orgulloso de antes. Que ahora camina con la cabeza baja, y los ojos llenos de algo que parece arrepentimiento». Elena no respondió. Solo asintió, pagó sus hierbas y regresó a casa en silencio. Pero esa noche, mientras sus hijos dormían, no oró como de costumbre. Se quedó mirando la luna, con el corazón dividido entre el temor y una extraña esperanza. Porque si Daniel venía, no sería para reclamarla. Sería para ver lo que ella había construido sin él. Y en eso, tal vez, hallara su propia redención o su mayor dolor. Y mientras ese nombre, que antes salía de sus labios como una oración y luego como una herida, ahora la rozaba como un eco lejano, pero peligroso. Porque Daniel ya no era solo un recuerdo. Era un hombre vivo. Y estaba buscándola. Una tarde, mientras ayudaba a Samuel a escribir su nombre en una pizarra de madera, llegó el pastor del pueblo con una carta en la mano. No era oficial. No tenía sello. Solo una caligrafía torpe, apresurada. «La dejaron en la iglesia», dijo el pastor, con una mirada que lo decía todo. «Alguien que pasó de camino a la feria regional. Dijo que era urgente». Elena tomó la carta con manos temblorosas. No la abrió al instante. La guardó en el bolsillo de su delantal, como si posponer el momento pudiera detener el tiempo. Esa noche, después de arropar a los niños y apagar las velas, se sentó a la mesa de la cocina, sola.
La luna bañaba la habitación con una luz azulada. Desdobló el papel con cuidado, como si temiera que explotara. No era una carta larga. Solo unas líneas. Elena, he oído rumores. Dicen que tienes hijos. 4. Que los amas como si fueran tuyos. Que construiste un hogar sin mí. No te escribo para juzgarte. Ni para reclamarte. Solo, necesito saber si es verdad. Son tuyos. Daniel. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero no cayeron. No esta vez. Porque en esas palabras veía algo que nunca había visto en Daniel: humildad. Duda. Tal vez, arrepentimiento. Al día siguiente, mientras recogía flores silvestres con Lucía, la niña le preguntó: «Mamá, ¿por qué estás triste?» Elena la miró, sorprendida. «Estoy triste, sí. Tienes esa mirada, como cuando el lago está quieto, pero hay tormenta dentro». Elena se arrodilló y le acarició el cabello. A veces, el pasado regresa. No para lastimarnos, sino para que lo sanemos. Volverá el hombre que te dejó. Elena contuvo el aliento. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién te dijo eso? Mateo lo escuchó en el mercado. Dice que ese hombre es nuestro papá. El corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos. No, dijo con firmeza. Ustedes no tienen un papá que los dejó. Tienen una mamá que los eligió. Y eso es más fuerte que cualquier sangre. Pero esa noche, mientras rezaba, no pidió que Daniel se alejara. Pidió sabiduría. Porque sabía que, si él aparecía, no sería solo su pasado el que se enfrentaría al presente. Sería también la inocencia de sus hijos la que se vería frente a un hombre que, años atrás, había decidido que el amor tenía condiciones. Y mientras tanto, en el valle que alguna vez fue su prisión, Daniel preparaba su equipaje. Había vendido parte del molino. Guardaba en su bolsillo una Biblia desgastada, la misma que Elena solía leer, y una foto descolorida de su boda, que nadie le había visto tocar en años. Miró por la ventana. El viento movía los olivos, igual que el día que la dejó ir. Dios, murmuró, si todavía hay gracia para mí, guíame a ella. No como esposo. No como dueño. Solo, como un hombre que finalmente entendió lo que perdió. Y así, con el peso de los años y la esperanza frágil de un perdón que no merecía, Daniel montó a caballo y tomó el camino del lago. «Mamá, mira», gritó Lucía, sosteniendo en alto una muñeca de trapo con ojos de botón. «Dice que me la regalas si rezo el Padre Nuestro». Elena sonrió. Justo en ese momento, un grupo de comerciantes se aglomeró cerca del puesto de telas, bloqueándole parcialmente la vista. Se acomodó el chal sobre los hombros y dio un paso al frente para no perder de vista a Ruth, que andaba detrás de un vendedor de aves. Y entonces lo vio. Al otro lado de la plaza, junto al puesto de cestas, de espaldas al sol de la tarde, estaba un hombre con un sombrero bajo y un abrigo desgastado. No lo reconoció al instante. Había perdido peso. Sus hombros, antes rectos por la costumbre del mando, ahora se inclinaban como si cargaran una culpa invisible. Pero cuando giró la cabeza, buscando algo, o a alguien, sus ojos se encontraron con los de ella. El tiempo se detuvo. El bullicio de la feria se desvaneció. Las risas, los gritos, el tintineo de las monedas, todo se apagó como si el mundo contuviera la respiración. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No por miedo. No por rencor. Sino por el impacto de ver, después de 3 años, el rostro del hombre que una vez la dejó ir, y que ahora la miraba como si ella fuera un espejismo, una aparición, un perdón que no se atrevía a tocar. Daniel. Él se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron, su pecho se agitó. Por un instante, pareció que iba a avanzar, pero algo lo detuvo. Tal vez el miedo. Tal vez la vergüenza. Tal vez el temor a que esa mujer frente a él, con la frente alta, las manos trabajadas, la mirada serena, ya no fuera la misma que había conocido. Entonces, como si el cielo mismo quisiera sellar el momento, Ruth corrió hacia Elena, riendo, con una flor silvestre en la mano. «Mamá. Mira qué linda». Y tras ella, Mateo, Samuel y Lucía aparecieron todos juntos, gritando: «Mamá, ven.
Te guardamos un dulce. La palabra, mamá, flotó en el aire como una campana. Daniel escuchó. Y su rostro palideció. Sus ojos, que habían estado fijos en Elena, bajaron lentamente hacia los niños. 4 rostros distintos, 4 edades, 4 vidas, y todos la llamaban a ella mamá. No con duda. No con costumbre. Con amor verdadero, espontáneo, inquebrantable. Se tambaleó. Dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. Su mano se aferró al borde de una carreta cercana para no caer. La sorpresa lo dejó sin aliento. Sin palabras. Sin pensamiento. Elena lo vio. Vio el impacto en su rostro. Vio cómo su mirada recorría a cada uno de sus hijos, cómo se detenía en sus manos pequeñas, en sus risas, en la forma en que se aferraban a ella como si ella fuera su universo. Y en ese instante, supo que Daniel no venía a reclamarla. Venía a entender cómo el vacío que él había dejado, se había llenado de milagros. Uno de los niños, Mateo, notó al hombre y frunció el ceño. Mamá, ¿quién es ese señor? Elena no apartó la mirada de Daniel. Su voz, cuando habló, fue suave, firme, y llena de una paz que solo puede nacer del dolor superado. Alguien del pasado, hijo. Pero el pasado, ya no vive aquí. Daniel tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevió a derramar. Quiso acercarse. Quiso hablar. Pero en ese momento, Elena tomó la mano de Ruth, giró con naturalidad y, sin una palabra más, condujo a sus hijos lejos de la plaza, lejos de él. Él no lo siguió. Solo se quedó allí, con el corazón destrozado por una verdad que no sabía que necesitaba ver, que ella no lo había reemplazado. Pero no se fue. Se quedó en el pueblo. Alquiló una pequeña habitación encima de la Tahona, bajo el pretexto de supervisar un cargamento de trigo. En realidad, esperaba. Observaba. Desde la ventana, veía pasar a los niños camino a la escuela. Escuchaba sus risas al atardecer. Y cada tarde, cuando Elena los recogía, con la cesta al brazo y la mirada serena, su corazón se partía en dos. Una mañana, no pudo más. La siguió discretamente hasta el mercado. Se mantuvo a distancia, como un penitente, hasta que la vio detenerse frente al puesto de pan. Entonces, con las manos sudorosas y el alma en la garganta, se acercó. Elena. Ella se volvió. No con sorpresa. Como si ya supiera que vendría. Un silencio pesado cayó entre ellos. Los sonidos del mercado, las voces, las monedas, el canto de un niño, parecieron desvanecerse. Daniel, dijo ella, con voz calmada, pero firme. No deberías estar aquí. Lo sé, respondió él, con la mirada baja. Pero no pude irme. No sin verte de nuevo. Sin saber. Saber que él tragó saliva, y alzó los ojos por fin. Lo que vio no fue rencor. No fue venganza. Fue una mujer que había sanado. Y eso lo humilló más que 1000 reproches. Si son tuyos, dijo, con la voz quebrada. Si los amas como si los hubieras parido. Elena no respondió de inmediato. Solo lo miró, con una ternura que no esperaba. Ven conmigo, dijo al fin. Lo condujo fuera del mercado, por un sendero estrecho que bordeaba el campo. Caminaron en silencio hasta que llegaron a un banco de madera bajo un roble antiguo. Allí, a la sombra, se sentaron. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que me dejaste?, preguntó Elena, sin acusación, solo con tristeza antigua. Daniel asintió. Dije que no tenías hijos, y que eso me hacía incompleto. Y ahora, dijo ella, mirándolo a los ojos, ves a 4 niños que me llaman mamá, y te preguntas cómo es posible que una mujer infértil tenga tanto amor para dar. Daniel no pudo sostener su mirada. Bajó la cabeza. No entiendo, ¿cómo puedes amarlos así? Sin conocer su pasado. Sin saber de dónde vienen. Porque el amor no pregunta de dónde vienes, dijo Elena, con suavidad. Pregunta a dónde vas. Y ellos, van conmigo. Hubo un largo silencio. Luego,
Daniel murmuró, ¿y yo, tengo algún lugar al que ir? Elena lo miró, y en sus ojos no había promesa, pero sí compasión. Eso depende de ti, Daniel. No de lo que fuiste, sino de lo que estés dispuesto a hacer ahora. Titubeó, quiero entenderte. ¿Entender esto? ¿Entender cómo? No hay fórmula, dijo ella. Solo fe. Solo entrega. Solo decirle a Dios, haz conmigo lo que quieras, aunque duela. Daniel apretó los puños. He estado orando. Todos los días. Desde que supe que estabas viva. Que tenías hijos. Pensé que mentían. Que era imposible. Pero al verte con ellos, no eran rumores. Era un milagro. No fui yo la que hizo el milagro, dijo Elena. Solo abrí las manos. En ese momento, desde lejos, se escuchó la voz de Mateo, mamá. La cabra se escapó otra vez. Elena se levantó. Tengo que irme. Daniel se puso de pie también, rápido, como si temiera perderla de nuevo. Volveré a verte. Ella lo miró un largo instante. Luego, con una calma que venía del alma, respondió, si vienes con humildad, y no con expectativas, sí. Hasta que una tarde, mientras reparaba una cerca en las afueras del pueblo, vio a los niños correr hacia el sendero del lago. Sin pensarlo, lo siguió a distancia. Sabía que era imprudente, pero algo en su interior, una necesidad antigua, un anhelo sin nombre, lo empujaba. Los niños se detuvieron junto a la orilla, donde Elena ya los esperaba con una manta y una cesta de frutas. Reían, se salpicaban los pies en el agua, y ella los miraba con esa sonrisa que Daniel jamás supo despertar en ella cuando estaban juntos. Entonces, Lucía lo vio. «Mamá», gritó, señalando. «El señor de la feria otra vez». Todos se volvieron. Elena palideció. No de miedo. De sorpresa. Porque esta vez, Daniel no estaba lejos. Estaba ahí. A pocos metros. Con las manos sucias de tierra, el pelo despeinado por el viento, y los ojos llenos de una súplica muda. ¿Quién es, mamá?, preguntó Samuel, agarrándose a su falda. Elena respiró hondo. Sabía que no podía protegerlos para siempre del pasado. Pero tampoco podía permitir que ese pasado los heriera. Es un conocido, dijo, con voz firme. Pero no es peligroso. Daniel dio un paso adelante, lento, como si cada movimiento pudiera romper un hechizo. No vine a molestar, dijo, con la voz temblorosa. Solo, quería verlos. A ellos. Elena lo miró, y en sus ojos no había rencor, pero sí una advertencia. Ellos no saben quién eres. Y si vas a estar cerca, tendrás que ganarte su confianza. No con palabras. Con hechos. Daniel asintió, con los ojos húmedos. Lo sé. Pero en ese momento, Mateo, el mayor, dio un paso al frente. Lo miró con los brazos cruzados, como un pequeño guardián. ¿Tú eres el que dejó a mamá? La pregunta cayó como un trueno en medio del silencio. Daniel se quedó helado. Miró a Elena, buscando ayuda, pero ella no intervino. Sabía que sus hijos merecían la verdad, a su manera. Sí, respondió al fin, con la voz rota. Fui yo. Y fue el peor error de mi vida. Mateo lo estudió un largo momento. Luego, sin decir más, tomó la mano de Ruth y la llevó de vuelta al lago. Los otros lo siguieron. Solo Lucía se quedó un instante, mirándolo con curiosidad, no con odio. ¿Tú también tienes hijos?, le preguntó de pronto. Daniel sacudió la cabeza. No. Nunca tuve ninguno. Lucía lo pensó un momento. Luego dijo, con una inocencia que partió el alma de Daniel, entonces, no sabes lo que es amar a alguien más que a ti mismo. Y se fue corriendo tras sus hermanos. Elena lo miró. No con dureza. Con tristeza. Ellos no te odian, Daniel. Pero tampoco te conocen. Y el amor, no se impone. Se gana. Lo sé, repitió él, con la voz apenas un susurro. Pero dime,
alguna vez podré intentarlo, Elena. Guardó silencio un largo rato. El lago brillaba bajo el sol poniente. Los niños jugaban en la orilla, ajenos al drama que se tejía a sus espaldas. Si vienes con el corazón limpio, y sin esperar nada a cambio, quizás, dijo al fin. Pero no por mí. Por ellos. Daniel asintió. Y por primera vez, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que aún podía construir, aunque fuera desde cero. Se dio la vuelta y se alejó, con el alma en pedazos, pero con una chispa de esperanza que no se atrevía a nombrar. Porque en los ojos de esos niños, no había venganza. Había una puerta entreabierta. Hasta que una tarde, al regresar de la Tahona, la encontró sentada en el banco bajo el roble, el mismo donde habían hablado por primera vez desde su regreso. Esta vez, no había niños. Solo ella, con las manos entrelazadas sobre su regazo, y una expresión que no era de enojo, sino de paz preparada. Sabía que vendrías, dijo ella, sin mirarlo. Daniel se detuvo a unos pasos. No quería molestarte. Solo, pasaba por aquí. Elena sonrió, suavemente. No mientas, Daniel. Ya no eres ese hombre que miente para proteger su orgullo. Has cambiado. Él tragó saliva. Se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando espacio entre ellos, como si el pasado aún fuera una barrera que no se atrevía a cruzar. He estado pensando, en todo, dijo al fin. En cómo te dejé ir. En cómo creí que la infertilidad era tu falla, cuando en realidad era mi ceguera. Elena no respondió de inmediato. Solo miró el horizonte, donde el sol se hundía lentamente tras las colinas. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo?, preguntó. No fue que me dejaras. Fue que creyeras que mi valor como mujer, como esposa, dependía de lo que mi cuerpo podía o no dar. Daniel cerró los ojos. Las palabras le quemaron como brasas. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. No hay disculpa suficiente. Pero si pudiera volver atrás, no puedes, interrumpió ella, con dulzura. Y no necesitas hacerlo. Lo que importa no es el pasado que no puedes cambiar, sino el presente que sí puedes elegir. Hubo un silencio largo, cargado de todo lo no dicho en 3 años. ¿Por qué los llamaste mamá?, preguntó Daniel de pronto, con los ojos fijos en el suelo. ¿Cómo supiste que podías amarlos así? Elena lo miró por fin. Y en sus ojos no había triunfo. Solo verdad. Porque entendí que la maternidad no empieza en el vientre, empieza en el alma. Y mi alma, ya estaba lista para amar. Solo necesitaba a quien amar. Daniel asintió lentamente. Luego, con una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a nadie, murmuró, «Me odiaste». Elena negó con la cabeza. No. Lloré. Sufrí. Me sentí traicionada. Pero no te odié. Porque el odio, es una cadena. Y yo ya estaba libre. Las lágrimas brotaron en los ojos de Daniel. No las contuvo. Entonces, hay esperanza para mí. La esperanza no depende de mí, Daniel, dijo ella, con una calma que venía del cielo. Depende de ti. De si estás dispuesto a amar sin condiciones. A servir sin recompensa. A esperar sin exigir. Lo estoy, dijo él, con firmeza. Aunque me lleve toda la vida. Elena lo miró un largo momento. Luego, con voz apenas un susurro, añadió, entonces empieza por conocerlos. No como quien busca redimirse, sino como quien quiere verlos. A ellos. No a lo que representan para ti. Daniel asintió. Y en ese instante, algo se selló entre ellos. No una reconciliación. No una promesa. Pero sí una tregua, bendecida por la verdad. Al levantarse para irse, Elena se detuvo. Daniel. Hasta que un día, Ruth se le acercó. Tenía una muñeca de trapo en la mano y los ojos curiosos. ¿Tú lees la Biblia?, preguntó, señalando el libro. Daniel cerró la tapa y le sonrió con timidez. Sí. Aunque no siempre la entiendo. Mamá dice que no hay que entenderla toda, dijo Ruth,
sentándose a su lado sin pedir permiso. Dice que basta con creer en lo que importa. Daniel la miró, conmovido. Era la primera vez que uno de los niños se le acercaba sin miedo. ¿Y qué es lo que importa? Que Dios nos ama, respondió ella, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Aunque no seamos perfectos. Daniel sintió que se le cerraba la garganta. ¿Y, tú me crees imperfecto? Ruth lo pensó un momento, mordiéndose el labio. Mamá dice que todos lo somos. Pero que eso no nos impide ser buenos. En ese instante, Elena apareció al final del camino. No corrió. No lo reprendió. Solo lo miró, y en sus ojos había una pregunta. ¿Estás listo? Daniel asintió, casi imperceptiblemente. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena lo encontró sentado en el porche de la casa de Inés, con la mirada perdida en el lago. Quisiera, dijo él al sentir su presencia, quisiera saber la verdad. Toda la verdad. Sobre ellos. Elena se sentó a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo. No son mis hijos biológicos, Daniel. Los encontré. Algunos, en la orilla del lago. Otros, abandonados en el pueblo. Nadie los reclamó. Nadie los quería. Daniel la miró, incrédulo. ¿Y tú, los acogiste así, sin más? No fue, sin más, dijo ella, con una sonrisa triste. Fue con todo lo que tenía. Con miedo, sí. Pero con fe, más aún. Porque entendí que Dios no me dio hijos para nacer de mí, me dio hijos para nacer en mí. Daniel bajó la cabeza. Las lágrimas volvieron, silenciosas. Yo creía que la sangre era todo, que sin herederos, mi nombre se perdería. Pero tú construiste una familia sin nombre, sin linaje, solo con amor. El amor es el único linaje que Dios reconoce, dijo Elena. No el que viene de la carne, sino del corazón que elige cuidar, proteger, dar todo, sin esperar nada. Hubo un largo silencio. Las ranas cantaban. Las estrellas brillaban. ¿Y si? Titubeó Daniel, si yo quisiera formar parte de eso, no como esposo. No como dueño. Solo, como alguien que quiere estar. Elena lo miró, y por primera vez, no vio al hombre que la desterró. Vio a un alma arrepentida, humillada, dispuesta a caminar despacio, sin exigir, sin apresurar. Entonces empieza por ganarte su confianza, dijo. No con regalos. No con promesas. Con presencia. Con paciencia. Con hechos. Lo haré, dijo él, con voz firme. Aunque me lleve el resto de mi vida. Elena asintió. Luego, con suavidad, añadió, y Daniel, si algún día uno de ellos te llama, papá, no será porque tú lo exigiste. Será porque su corazón lo sintió. Estaba. Y poco a poco, sin forzar, sin exigir, su presencia dejó de ser una sombra, y se volvió parte del paisaje. Hasta que una tarde, Samuel tropezó corriendo y se raspó la rodilla. Gritó, más por el susto que por el dolor. Antes de que Elena pudiera llegar, Daniel ya estaba allí, arrodillado en la tierra, con un pañuelo limpio en la mano. Déjame ver, dijo con suavidad. Samuel lo miró, dudoso, pero no se apartó. Daniel limpió la herida con cuidado, como si fuera de cristal. Duele un poco, murmuró el niño. Lo sé, respondió Daniel. Pero eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Samuel lo observó un momento, con los ojos entrecerrados. ¿Tú también te caíste alguna vez? Daniel sonrió, con tristeza. Sí. Muchas veces. Y a veces, me costó mucho levantarme. ¿Y quién te ayudó? Nadie al principio, dijo, bajando la voz. Pero luego, aprendí que no hay vergüenza en pedir ayuda. Solo hay orgullo en rechazarla. Samuel asintió, como si entendiera más de lo que aparentaba. Luego, sin previo aviso, preguntó, ¿tú eras el esposo de mamá? Daniel se quedó quieto. Miró a Elena, que se acercaba desde la casa. Ella no intervino. Solo esperó. Sí, respondió al fin. Lo fui. Y fui un tonto. Porque la dejé ir,
creyendo que no era suficiente. Pero ahora sé que era yo quien no era suficiente, para merecerla. Samuel lo pensó. Luego, con la inocencia que solo los niños poseen, dijo, mamá dice que todos merecemos una segunda oportunidad, si de verdad cambiamos. Daniel sintió que el corazón se le desbocaba. ¿Y tú crees que he cambiado? El niño se encogió de hombros. No sé. Pero si sigues aquí, quizás un día lo sepamos. En ese momento, Ruth y Lucía se acercaron corriendo. Samuel, ven. La cabra entró a la huerta otra vez. Samuel se levantó, pero antes de irse, miró a Daniel y le entregó su pañuelo manchado. Guárdalo. Por si te caes otra vez. Daniel lo tomó, con las manos temblando. Más tarde, mientras ayudaba a Elena a recoger las verduras, ella le dijo sin mirarlo, hoy le hablaste como a un hijo, no como a un extraño. Es que, titubeó, cuando lo vi herido, no pensé. Solo sentí. Como si fuera mío. Elena dejó de arrancar las hierbas y lo miró. El amor no siempre nace con la sangre, Daniel. A veces nace con una caída, y una mano que te levanta. Él asintió, con los ojos brillantes. ¿Crees que, algún día? No lo sé, dijo ella, con sinceridad. Pero no se trata de lo que yo crea. Se trata de lo que ellos sientan. Y eso, no se apresura. Esa noche, Daniel se quedó más tarde de lo usual. Ayudó a traer agua del pozo, a arreglar la puerta trasera que se atascaba con la humedad. Cuando terminó, se despidió con un simple, buenas noches. Pero al darse la vuelta, Mateo lo llamó. Oye. Daniel se detuvo. Si Mateo se acercó, con las manos en los bolsillos y la mirada seria, como un pequeño hombre. Mamá dice que tú estás aquí porque te arrepientes. Sí, dijo Daniel. Pero el arrepentimiento no basta, dijo el niño. Hay que hacer algo con él. Lo sé, respondió Daniel. Y estoy tratando. Mateo lo estudió un largo momento. Luego, con voz baja, casi un susurro, añadió, entonces, demuéstralo. No con palabras. Con días. Y se fue, dejando a Daniel solo en el umbral, con el alma expuesta y el corazón palpitando como si acabara de nacer. Porque en los ojos de ese niño no había rencor. Había una prueba. Y Daniel sabía que Daniel ya no venía solo los domingos. Venía cada día. A veces con un racimo de uvas silvestres para los niños. Otras, con un cesto de leña seca. Nunca entraba a la casa sin permiso. Nunca forzaba una conversación. Solo estaba. Y su presencia, con el tiempo, dejó de ser una intrusión, y se volvió un refugio. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a arreglar una trampa para conejos, una tarea que el niño le había permitido compartir tras semanas de observación silenciosa, escucharon risas desde la orilla del lago. Miren. El hielo aguanta. Gritaba Lucía, saltando con cuidado sobre una capa fina de escarcha. Daniel corrió, instintivamente. Pero antes de que pudiera detenerla, Elena ya estaba allí, tomando a Lucía de la mano. Cuidado, mi vida. El hielo aún no es fuerte. Lucía, en vez de asustarse, sonrió y señaló a Daniel. Él nos enseñó a probarlo con una rama primero. Daniel se detuvo, sorprendido. Elena lo miró, y en sus ojos no había solo agradecimiento, había reconocimiento. Más tarde, mientras colgaban la ropa frente a la casa, ella le dijo, hoy le enseñaste algo que yo no sabía. Solo es lo que mi padre me enseñó, dijo él, humilde. Nunca pensé que lo usaría así. A veces, dijo Elena, sacudiendo una sábana, lo que aprendimos en el pasado, sirve para sanar el futuro de otros. Daniel guardó silencio un momento. Luego, con la voz baja, preguntó, ¿crees que algún día, me verán como parte de su familia? Elena lo miró, y por primera vez, no evitó la pregunta. Ya lo hacen. Solo que no lo llaman con tu nombre, aún. Él asintió, con el corazón latiendo fuerte. Entonces, seguiré. Instante, sin palabras más, sin gestos grandiosos, supieron que no necesitaban volver a ser lo que fueron.
Solo necesitaban ser, juntos. No como marido y mujer que rehacen un pasado roto, sino como dos almas que, tras el desierto, por fin reconocen el oasis, no en el otro, sino en el amor que Dios tejió entre ellos, a través del dolor, de la espera, y de la milagrosa locura de elegir amar, aunque todo parezca perdido. Y mientras el viento movía las hojas del roble, el lago brillaba en silencio, como testigo fiel de que, al